¿Tendrá algún marcador? La vez pasada veíamos que hay tres evangelios o tres evangelistas que escribieron de manera muy similar. ¿Se acuerdan cuáles son? Los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son? Ajá. Marcos, Mateo y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas. Y el evangelio de Juan es un poco diferente a estos tres, Mateo, Marcos y Lucas. Habíamos dicho que esos tres se les conoce como evangelios sinópticos, ¿verdad? Y que muchos de esos relatos pues van, digamos, a la par, son muy similares. De repente tienen algunos detalles un poquito diferentes, pero bueno, a grandes rasgos son evangelios muy similares. De estos tres sinópticos, hay dos evangelios que narran, que se les conoce como los evangelios de la infancia de Jesús. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo, es el evangelio de la infancia y el evangelio de Lucas. La vez pasada nosotros veíamos que en el evangelio de Mateo viene una de las, digamos, de los relatos más importantes, que es acerca de la genealogía, ¿verdad? La genealogía de Jesús. ¿Se acuerdan de la genealogía que empezaba? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a sus 12 hijos, Judá engendró de la esposa de no sé quién, hasta llegar a José, el esposo de María, de la cual nació Cristo. El evangelio de Mateo tiene le da una importancia muy clave, muy medular a la figura del Señor San José. Mateo se centra mucho en San José. De hecho, lo que sabemos del Señor San José, la gran mayoría de las cosas que sabemos, son gracias al evangelio de Mateo. A ver, ustedes, por ejemplo, díganme, ¿qué saben de José? Del Señor San José. Que era carpintero. Ok, era carpintero, Esposo de María. Esposo de María. Padre adoptivo de Jesús. Padre adoptivo de Jesús. Que soñaba las visiones que le daba en sueños. Ajá, Dios se comunicaba con él a través de los sueños. ¿Se acuerdan? Particularmente hay dos sueños del Señor San José que son clave para la historia de la salvación. ¿Se acuerdan ustedes cuando él duda de su esposa, que ya estaba desposado con María, y que sabe que María está embarazada? Entonces él se siente muy triste porque sabe que ese hijo no es de él, y entonces él decide abandonarle en secreto. ¿Y qué le dice Dios en sueños cuando él decide abandonar a María? Le dice: José, no temas en recibir a tu esposa, porque ese hijo no es obra de ningún otro hombre, sino que viene por obra y gracia del Espíritu Santo. Y José se levantó muy contento y tomó a María como su esposa y siguió adelante con ella. Ese es uno de los sueños más importantes. Y el segundo sueño, estaba el niño Dios, ya había nacido, María estaba con él, estaban los tres, la Sagrada Familia, y en sueños Dios le dijo: levántate y toma al niño junto con su madre y llévatelo a Egipto, porque Herodes anda buscando al niño para matarlo. Entonces, a la mitad de la noche, el Señor San José se levanta, en la madrugada José despierta a María, agarran a Jesús, lo mueven en una colillita y se van huyendo de la persecución, que es lo que nosotros conocemos como la fiesta o la festividad de los santos inocentes. ¿Se acuerdan de esa fiesta? Bueno, el evangelio entonces de Mateo tiene muy claro la figura del Señor San José. Ahora vamos a estudiar el evangelio de Lucas, que tiene como muy importante la figura de María. Aquí, María. Cada uno de los evangelistas plasmó a través de su personalidad el evangelio como según ellos podían escribir, ¿no? Cuando alguien escribe un libro, una hoja
se puede ver como el orden de su pensamiento, se puede ver incluso los estudios que ha tenido. Por ejemplo, no es lo mismo cuando presentan una tesis doctoral, ¿no? Que ya es algo más elaborado, que se supone que hay un estudio de fondo, a cuando se presenta, no sé, una crónica de algo que pasó, una narración de algo, y se puede hacer de una manera más sencilla la manera de redactarlo. Mucho tiene que ver con quien escribe. En el caso de Lucas, nosotros sabemos que San Lucas era un médico, ¿sí? Era un médico que después le conoce como el médico de cuerpos y el médico de almas, pero era un médico y su pensamiento era muy ordenado. Entonces él escribió de una manera muy detallada lo que a su vez recibió de todo lo que escuchaba. Pero se dice que San Lucas tuvo la oportunidad de haber comentado y platicado con Nuestra Señora, con María, los sucesos de la infancia de Jesús. Por eso San Lucas es el único que nos da pasajes muy detallados acerca de la anunciación, acerca de la visitación, acerca del nacimiento de Jesús, que son, digamos, esos momentos claves en los que María Santísima estuvo presente y que nadie más pudo haber estado como ella en ese momento para explicar lo que pasó. Vamos entonces a ver entonces qué nos dice Lucas, cuál es la importancia de la figura de María en el Evangelio según San Lucas. Y vamos a la página 22. Página 22 dice en el último párrafo, primero abajo, dice el subtítulo 3, Evangelio de Lucas, características personales de María. Lucas. En el Evangelio de Lucas, escrito más tarde que el de Marcos y el de Mateo, ¿en qué año se escribió? Dice ahí. Ese fue el año que se escribió, 780 después de Cristo. Para comunidades más bien de origen griego, se muestra a María de manera mucho más detallada. Ya no es simplemente la madre de Jesús o la Virgen, sino que es una persona con cualidades propias. Muy bien. Al comienzo afirman que era una virgen desposada con José de la casa de David y que su nombre era María, lo mismo que dice Mateo. Con lo cual está ratificando la profecía de Isaías y a la vez la descendencia de David de parte de su padre legal, que es José, padre, bueno, legalmente padre adoptivo de Jesús. El ángel revela a María el plan maravilloso de Dios. Ella escucha con atención, la llama la llena de gracia. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto al principio? Sí. Que le llama la quejaritoene. La quejaritoene, que significa la llena de gracia. ¿Cómo escribo eso? La quejaritoene, la llena de gracia. Y ese título, claro que le sorprendió muchísimo a María, porque el que es único lleno de gracia, ¿quién es? ¿Quién es el que es lleno de gracia? Jesús. Ajá, bueno, antes de que ellos, los judíos, conocieran a Jesús, ¿quién es el que está lleno de gracia? Dios. ¿Quién es la gracia? Dios. Y le está diciendo, tú María eres llena de gracia. O sea, si estás llena de gracia, quiere decir que no hay pecado, porque todo estás tú llena de gracia. ¿Nosotros estamos llenos de gracia? No. Combate la gracia con el pecado en el corazón de cada uno de nosotros. Un día estamos súper bien, súper buena onda, somos los mejores católicos de San Juan Bosco, de las parroquias vecinas, y al día siguiente somos el mismísimo diablo, casi, ¿no? O sea, si andamos, un día sí, otro día no. María no, María es llena de gracia, dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué significa llena de Dios? Favorecida con la gracia de Dios, constantemente agraciada por Dios. Con eso Lucas nos quiere mostrar algo extraordinario. María es una persona especialísima. Solamente a Cristo le llaman lleno de gracia y de verdad en el Evangelio de Juan. Para Lucas, María es la llena de gracia. Estas palabras nos van a apuntar al dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Cuándo celebramos la fiesta o la plena solemnidad de la Inmaculada Concepción? Un 8, es un 8.
8 de septiembre, no. No, 8 de septiembre. 8 de diciembre. 8 de diciembre. Ajá. Sí, y van muy de la mano la fiesta de la Inmaculada Concepción a la fiesta de la Natividad de María, claro que sí. La Natividad es el 8 de septiembre, 9 meses antes, cuando es concebida María, 8 de diciembre. Por eso se llama así su Inmaculada Concepción. Un 8 de diciembre queda su mamá, Santa Ana, queda embarazada, 9 meses después ella nace. Es una fiesta, ¿no? Es como la Navidad. ¿Cuándo celebramos la Anunciación, la encarnación de nuestro Señor? El 25 de Marzo. 9 meses después, su nacimiento, 25 de diciembre. Esa es la razón. Llena de gracia, dice aquí, el Señor es contigo, Lucas 1:28. Y luego el saludo de Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Con lo que nosotros sabemos que se creó, lo que nosotros casamos como el Ave María. Vamos a la página 23. Alguien que me ayude a leer el primer párrafo, por favor. María escucha con atención las palabras tan impresionantes de que tendría un hijo que reinaría eternamente y pregunta cómo podría haber esto, pues seguía virgen. ¿Continuó? Sí, por favor. Así se reafirma su virginidad y la manera milagrosa como va a concebirse Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí se puede percibir la tienda del encuentro, la nube que la cubre y la gloria de Yahvé, quien ahora no es pasajera, sino que tiene María, Dios con nosotros, Jesús. Muy bien. Dice que el Hijo de María, que nosotros sabemos que es Jesús, reinará eternamente. ¿Cuál era la función de un rey en el pueblo de Israel? Bueno, la función de un rey era gobernar, ¿no? Gobernar al pueblo, decir lo que era bueno, tomar decisiones legales, todo eso. Pero en el caso de Cristo, su reino, de hecho nosotros lo decimos en el credo, y su reino no tendrá fin. O sea, el reino de Cristo es eterno, es para la eternidad, porque es el reinado de Dios. Ha venido a nosotros el reino de los cielos, que es Cristo. Su reinado no tendrá fin. ¿Cuáles son las bases del reino de Cristo? ¿Cómo sabemos nosotros que el reino de Cristo es diferente a los otros reinos, digamos, terrenales o mundanos? ¿Cuál es como la esencia que Cristo vino a poner a su reinado? ¿Cuál es esa palabra? Él dijo muy bien: yo he venido a... Es el Redentor. Ajá. Ganó la Bien, el salvación. Dio la Redentor. salvación. Ok, pero exacto, ¿verdad? Yo he venido a servir. El servicio. Ese es, el reinado de Dios se basa en el servicio. ¿Se acuerdan ustedes cuáles fueron las palabras de Satanás cuando sale del cielo enojadísimo por la obra de Dios? Non serviam, no serviré. Esas fueron las palabras del enemigo y siguen siendo las palabras del enemigo. No serviré, yo no quiero servir a Dios. ¿Y cuáles fueron las palabras de María? Yo soy la esclava del Señor, la servidora del Señor. Hágase en mí según su palabra. Ahí está. El reinado de Dios es a través de servicio. Y si ustedes se fijan, el mundo cada vez nos presenta lo contrario. Si tú quieres ser importante, más bien a ti te tienen que servir. Tú no servir. Y pareciera como que estamos en una lucha. Si me sirve, soy importante. Si sirvo, pues ya estoy jodido, pues tengo que servir. ¿Verdad? Pues soy el minusus. El reino de Dios se manifiesta en el servicio. Hay un santo que se llama San Luis, rey de Francia. No sé si ustedes lo conocen. San Luis, rey de Francia. ¿Lo habían escuchado alguna vez? No. Bueno, él fue rey de Francia. San Luis, rey de Francia. Él vivía en un castillo preciosísimo, grandísimo, como de esas películas de Disney, así enorme. Tenía personas al servicio del castillo, ¿no? ¿Cuánta gente no trabajó en un castillo antes, en la antigüedad? Cocineros, los que hacían el aseo, el jardinero, el contador. Sabrá Dios cuánta gente no había. Y San Luis, él decía: bueno, para ustedes, yo soy el rey de Francia, pero yo también tengo un rey. Y mi rey me invita a servir. Yo sé que para ustedes soy el máximo. Mira el rey, la gente le hacía reverencia. Mira el rey, pues era el rey. Pero él decía: yo tengo un rey, aquí tengo que servir.
Y entonces era muy común que a la hora de la comida se fueran con los empleados a comer. Ellos tenían su cocinita ya media oscurita, ya como con vela, ¿no? Pobrecita. O sea, pobrecita, el rey tenía acá su mesa enorme para los invitados. Y muy seguido él iba y se sentaba con ellos a comer. Ay, ellos se asustaban, hasta se llevaban la boca. Ay, llegó el rey, me da, ¿qué vamos a hacer? No, siéntense, vamos a comer. Pero su majestad, usted debería de estar allá. ¿Y por qué? Pues usted es el rey, sí, pero mi rey me invita a servir y me invita a que todos somos iguales. Sí, yo soy el rey, pues eso quiso Dios que yo fuera, pues yo soy el rey, tengo que cumplir mi trabajo. Eso, mi misión es esa, ser rey. Pero así como yo soy el rey, yo también soy súbdito de un rey que es mayor que yo. Qué palabras tan interesantes. Y cómo eso nos deberíamos acordar también nosotros, ¿no? Aunque nosotros tengamos algún cargo, tengamos algún apostolado, tengamos alguna cosa, debemos de recordar que siempre tenemos que rendirle cuentas a un rey que es mayor que nosotros. Y que el reinado de Dios se basa precisamente en el servicio. No hay otra manera de agradar a Dios que no sea el servicio. Ahí está. Entonces, si ustedes quieren llegar al reino de los cielos, ¿cuál es el caminito? Ser obediente. Servir. Una persona servicial, y fíjense qué curioso, cuando una persona es servicial, pues Dios se encarga de todas sus necesidades, ¿verdad? Dios se encargará de esa persona, pero porque en su corazón de él o de ella hay un amor grande por servir a los demás. Un ejemplo muy bonito también de una santa de nuestros días, de Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Ustedes la conocen a lo mejor que saben en las películas o en los libros, ¿no? ¿Cuál fue lo que hizo ella? Servir. ¿A quién sirvió? A los enfermos. A los pobres de los pobres, a los más desahuciados. ¿Y qué requisito tenían que tener las personas para que ella nos pudiera servir? Ser los no miserables. Eso era lo que ella buscaba. Servir a quien no le pudiera regresar el favor. Porque a veces nosotros servimos a quienes nos pueden regresar el favor. Ay, si es que mi comadre, dile que sí le ayudó, porque yo sé que después se lo va a ofrecer y me puede ayudar. Entonces de ahí hay una conveniencia y ya no hay un servicio pleno. Santa Teresa, ella decía, yo voy a ir con los que de verdad no tienen nada. Pero dicen que lo más natural es, dice, hacer bien sin mirar a quién. Y eso debería de ser, pero la verdad es que a veces no lo hacemos. Siempre hay un interés de fondo, ¿no? Siempre. Por eso tenemos que purificar eso. Eso es lo que el Señor nos invita. Recuerden que es el servicio. Entonces busquemos servir a quien de plano ni siquiera en la vida nos pueda ayudar. Esos son los mejores candidatos para servirles. Por eso ella iba, oye, pero ella decía, iba vestida así con su sari, ¿verdad? Ella tenía digamos, las vestiduras de la congregación de Nuestra Señora de Loreto. Ella era la monja de Loreto. Y el carisma de Nuestra Señora de Loreto, de las religiosas, era la educación. O sea, ella era una maestra. Teresa de Calcuta era maestra de geografía y de historia. Y ella se dedicaba a enseñar a las niñas de los más ricos de toda la India. Entonces se iban al colegio, iban al cole, las chiquillas, no batallaban en nada, tenían hasta su tecito en la tarde con sus galletas, y no eran galletas de animalitos, ¿verdad? Y no eran galletas Marías, eran de pasticetos para arriba. Entonces ella se quedó así, ella no veía la realidad, ella vio una burbuja. Y hubo un día en que la escasez llegó tanto que incluso llegó al colegio, se quedaron sin arroz, no llegó al repartido porque había una persona que les llevaba sacos de arroz para cocinar y no llegaba. Entonces ella dijo, pues yo no puedo quedar, las niñas tienen hambre, déjame salir a ver si encuentro algo por las calles, en algún comercio, y traigo de comer para mis niñas, ¿no? Y es cuando ella se da cuenta de la realidad en la que está viviendo la gente fuera de los muros de ese colegio tan prestigioso. Y cuando ella ve la necesidad, su corazón hace un choque. Yo no puedo estar aquí en este lugar tan bonito, tan bello, cuando mis hermanos están muriendo de hambre. Entonces empieza su choque, empieza a hacer cartas, el obispo no la quiere salir, no sé qué, hasta que por fin, cuando Dios actúa, sale de la congregación, pero sale ya sin el hábito, porque ya no es Nuestra Señora de Loreto. Entonces ella tiene que inventarse uno. Dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues yo sigo siendo religiosa, sigo siendo consagrada a Dios, pero ahora qué voy a hacer. Entonces llegó a una tienda donde vendían tela, como las parisinas, las moda tela, y vio la tela
más corriente que hubiera. Así, eso es así de la más barata. Vio, le gustó, le pidió unos metros, se la envolvió, se hizo ahí unos amarres y ese fue su sari que ella utilizó. El sari es la vestimenta tradicional de las mujeres de la India. ¿No? Las mujeres de la India usan mucho el sari, es como su forma de vestir. Entonces, ella utilizó el sari, que por primera vez no era ya un traje como tal, digamos, religioso, como el de las monjas de Loreto o las madres que nosotros vemos, que siempre ven como la misma chora, no sé si se han fijado, que tienen así como sus falditas y larga aquí, tienen bolsitas secretas por todos lados, tienen su velo y ahí van las bolsitas, ¿no? Esa es como la típica, ¿no? Ella quiso ponerse algo que fuera incluso de la gente de su pueblo. Bueno, ella se queda de ahí, pero de la gente de la India. Entonces ella se pone el sari, se reviste todo lo demás y se pone a servir. La gente, al ver eso, muchos fueron llamados, se fueron uniendo, haciendo la congregación, los estatutos y demás. Pero era muy sorprendente que muchos de los que morían en sus brazos, al verla, le decían: ¿pero por qué haces esto? Yo ni siquiera creo en tu Dios. Yo soy hindú, yo soy musulmán. O sea, a mí me enseñaron incluso a odiar a Jesús. ¿Por qué tú haces eso? No te entiendo. Y ella les decía: porque tú eres hijo de Dios y Dios te ama mucho. ¿Cómo? Dios te ama, es tu Padre, te ama, te ama. Y muchos de ellos le decían: repíteme otra vez, eso es tan bonito que me lo digas. Dios te ama, te ama. Y ahí se murió. Y lo último que escuchaban era: Dios te ama. Qué bonito, o sea, ese es el camino para llegar a Dios, el servicio, los serviciales. Vamos, siguiente párrafo, por favor. Al María toda la revelación de Dios y su plan sobre ella, y con un corazón puro y limpio responde de la manera más humilde y más cristiana que nadie podría superar. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándolo se fue. Lucas 1:38. Lucas nos muestra una persona viva que escucha con atención la palabra que le es dicha de parte de Dios y responde con pleno compromiso, sin echar para atrás. Esta respuesta la va a mantener. María, por siempre y comprometida con el plan de Dios y luz hasta la muerte de su Hijo para salvarnos a todos. María escucha la palabra y la pone en práctica. Ella acepta el plan de Dios en su vida, se acopla a este y renuncia al suyo propio y asume el de Dios. Es la misma expresión que hace el pueblo de Israel cuando ratifica la alianza de Yahvé ante Moisés. Todo el pueblo aún no respondió diciendo: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. De hecho, la desobediencia de Eva se cambia con la obediencia de María. Por Eva entró en pecado, por María entra en la gracia. María abraza plenamente su vocación, la nueva obediencia a Dios, superando la desobediencia de Eva. Así María se abre completamente al plan de salvación de Dios. Su vida se hace totalmente dedicada a Jesús, junto con José, que también recibió su llamado y su vocación. Van a cuidar este nuevo ser que crece en el vientre de María, lo van a guiar, educar con la fe y estar unidos a él para siempre. Nosotros vemos aquí la respuesta de María: yo soy la esclava. Vamos entendiendo muy bien esta palabra de esclava. ¿Qué hace un esclavo? A ver, díganme. Ok, servir, obedecer, ¿qué más? Trabajar, humillarse. Humillarse. Muy bien. Esas son como los conceptos occidentales, ¿no? Nosotros sí lo vemos. Vemos la esclavitud, incluso le podríamos poner como una connotación negativa. Ay, ¿cómo que esclavo? O sea, se oye como una palabra como que, ay, no, quítala de ahí, soy muy fea, pero una palabra, ¿no? Como que es una palabra fuerte para nosotros. Pero hay que entender la concepción de los hebreos, porque entre ellos hay esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos para los hebreos?
Los que trabajaban en trabajo pesado y que se iban a las minas y todo Sí, eso. No, y también a los que sometían y que se los llevaban para que les sirvieran. Mm. Los compraban, los compraban o a veces en las guerras, los llevaban prisioneros y los hacían También. esclavos. Pero, fíjense bien, hay un salmo muy bonito que dice: como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. El esclavo no tenía voz ni voz, ¿sí? O sea, era alguien muy prudente. Era alguien que estaba como a la sombra, es decir, no aparecía a la luz públicamente. Supongamos, ¿no?, que ustedes son invitados, ¿no? Todos están aquí como en una comida, y aquí está el dueño de la casa, aquí está el amo sentado. Entonces, ¿el esclavo dónde estaba? Atento, sin hablar, atento a lo que el amo pudiera necesitar. Entonces, el esclavo muchas veces se unía tanto en una intimidad con el amo, que había como una relación muy bonita de que ya sabía lo que el amo necesitaba, o sea, de mucha confianza. De hecho, para muchos hebreos, los esclavos empezaban así, como lo han dicho ustedes, que porque los compraban, que porque esto, pero había como una docilidad de parte del esclavo que al último terminaba como si fuera parte de la familia, vamos así, diciéndolo así. Son intimidad muy bonita. Claro, siempre que le guardaba su distancia el esclavo, pero entonces él estaba atento. Si el amo se paraba y volteaba tantito, llegaba y le decía: ocupo esto, pues esto, iba y lo traía, al último limpiaba todo. Él no podía comer a la mesa con el amo, se tenía que esperar. Ya que el amo terminaba de comer, entonces él recontaba todo y se sentaba a comer. O sea, era parte de la tradición. De hecho, en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio de Juan, cuando Cristo resucita, no sé si se acuerdan de ese detalle, porque ya os he dicho, que dice San Juan que entró y que vio que estaba la sábana, el lienzo estaba en el piso, y el sudario que había cubierto la cabeza de Cristo doblado en un sitio aparte, ¿verdad? Y la gente dice: está bien, es un detalle. No, ese es un detalle para los esclavos. Los esclavos, cuando su amo comía y estaba sentado a la mesa, si el amo terminaba de comer y era su servilletita o su trapito, lo agarraba y lo hacía bolita y lo dejaba hecho bolita, significaba que ya había terminado. Entonces el esclavo llegaba, juntaba todo, bla, 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 y después se sentaba a comer. Pero si la toallita estaba dobladita, digamos, de alguna manera que se veía que la había doblado con cuidado, era una señal de decirle: ¿sabes qué? Todavía no termino, Salí al mandado, me hablaron no sé quién, pero no me juntes la mesa porque todavía no. Entonces, cuando San Juan vio eso, dijo: y estaba doblado el sudario en sitio aparte. O sea, era una usanza que decía: el Señor todavía no termina, va a regresar, espérense, como tranquilos, que se fue, pero ahorita viene, resucitó y ahorita viene. Entonces, el esclavo todo eso lo tenía en su mente y en su corazón. De tal manera que muchos de ellos, los judíos, cada 7 años abolían la esclavitud. O sea, hagan de cuenta que era tener el esclavo y a los 7 años lo podía dejar libre. Así era la ley, lo tenía que dejar libre. A los 7 años tenía que conseguir su otro esclavo y tenerlo en su casa. Pero muchos de ellos decían: si tu esclavo te pide que lo aceptes en tu casa, entonces le vas a perforar una oreja. Era la manera de hacer los famosos. Y vas a decir: ahora me perteneces para siempre. Ya no te voy a dejar libre nunca, pero te voy a tratar con un cariño especial, porque eres como parte de mi hijo. O sea, es como un hijo más. Ya le quitaban ese... Como adoptarlo, ¿no? Entonces, es lo bonito. El esclavo, cuando tenía esa relación tan bonita con su amo, después de un tiempo tenía la posibilidad de poder formar parte del entorno familiar del amo. Entonces, cuando María dice: yo soy la esclava del Señor, o sea, ella nos está diciendo claramente: yo acepto lo que Él me ponga a hacer, mis ojos estarán puestos en sus manos como los esclavos, mis ojos estarán atentos a las necesidades del Señor, lo que Él me pida hacer, lo voy a hacer. Pero también tengo la esperanza de que así como los esclavos después de un tiempo forman parte de la familia, también yo espero formar parte de la familia de Dios. Y así es, así pasó con ella. O sea, el Señor, yo soy la esclava del Señor, dijo ella, ¿y dónde está ahorita?
es parte de la familia santa de Dios, es madre de la iglesia. Pero fíjense, la palabra, para nosotros esa palabra nada más es, yo soy la esclava, y ya no. Hay que ver todo el contexto que hay detrás de esta palabra en el mundo judío. Yo soy la esclava del Señor. Nosotros también podríamos decir lo mismo hoy en día. Somos los esclavos del Señor. No obedecen en lo personal. Les voy a decir un tip para que seamos buenos esclavos. Es un tip que es difícil de cumplir, se los advierto, pero la recompensa lo vale. El esclavo del Señor es aquel que acepta de Dios todo lo que venga. Que se haga la voluntad de Dios. Todo lo que venga, lo acepta el esclavo de Dios. Que hoy me fue muy bien en el trabajo. Bendito sea Dios. Gracias, Dios mío. Gracias por lo que me diste. Que hoy tuve un problema muy grave con una persona y me amenazó. Señor, gracias por esto que hoy tuve, esta experiencia, y hágase tu voluntad. Es bien difícil, o sea, yo puedo decir, qué bonito soy yo, padre, sí, todos queremos ser esclavos, padre, qué bonito. Pero es muy difícil entregarle la voluntad a Dios para que se haga lo que quiera. Por ejemplo, cuando se muere alguien que amamos, el esclavo dice, Señor, pues es tuyo, y yo espero que algún día nos permitas encontrarnos en tu paraíso. O sea, es un proceso. Claro, eso no quiere decir que no nos pongamos tristes, obviamente. La tristeza va a venir, las etapas del duelo, sí. Pero el esclavo es aquel que dice, yo hago la voluntad del Señor. Lo que el Señor quiera, yo lo quiero. Ese es el verdadero esclavo. Entonces, es la tarea de toda la vida. Eso no lo vamos a lograr en un día. Pero sí es la tarea de decirle al Señor constantemente, hágase tu voluntad. Pero decirlo de corazón. A veces lo decimos esperando que se haga mi voluntad. Y fíjense, somos bien chistosos, los seres humanos. Pensamos que, no sé cómo, no sé ya ni qué pensamos. A veces pensamos que Dios como si nos afligiera. Y no es así. Es que Dios me puso una prueba, ¿verdad? No. Dios no te puso ninguna prueba ni nada, tranquilo. Dios te ama con todo su corazón. Y hay una máxima que debemos de grabarnos en el corazón, que deberíamos de tatuarnos en el corazón, por dentro, con tinta indeleble. Dios nunca aflige los corazones humanos. Nunca. Dios no nos aflige. Nunca. Jamás. Nunca. Su intención jamás va a ser afligirnos. Nunca, jamás. Y a veces nosotros pensamos que sí. Pensamos que Dios, de alguna manera, pues sí, padre, como que me jaló las orejas para que agarrara el rollo. No es cierto eso, no es cierto. Si sufrimos es por el pecado, eso es el sufrimiento, por el pecado. Pero Dios no nos aflige, para nada. Dios no aflige el corazón de nadie. Y a veces nosotros pensamos que así es, pero no es cierto. Entonces hay que quitarnos eso de la cabeza. ¿Para qué? Para que le digamos a casa por voluntad, Señor. ¿No? Y a veces nosotros, yo les aseguro que si yo les digo, ¿qué creen? En el próximo año ustedes van a sufrir mucho. ¿Ustedes me la creerían? No, yo creo que sí, en el fondo sí. Lo aceptarían. No, está bien, padre, pues, si Dios quiera. Es fácil de aceptar, es fácil de creer. Oye, fíjate que el próximo año Dios te va a tener como por ahí algunas pruebas que tienes que prepararte. No, sí, padre, yo creo que sí. O sea, no le pusieron tanta resistencia. Dijeron, no, pues sí, cierto es que la vida tiene pruebas. Pero si yo les dijera, el próximo año Dios te va a hacer inmensamente feliz. Lo pondremos en duda. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a ser los católicos de caras largas. ¿Cómo sufro, verdad, padre? Entre más sufrimos parece que más sanos y más buenos. Sí, ya les he dicho, van al templo. O sea, estás pensando en lo que vas a hacer de comer, ni siquiera estás pensando Su en carita de ¿no? Y la gente, qué buena, mira nomás. Qué bueno que entré. Y tú pensando en qué se quedó Betty la fea. No, así es Dios. Y Dios nos ha prometido una vida eterna, total. Es el paraíso. Va a llegar, tranquilos, va a llegar.
El paraíso cada vez está más cerca de cada uno de nosotros. Dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído escuchó las maravillas que Dios tiene para los que le aman. Así de que, paciencia, tranquilos. Y si vienen tribulaciones, en el nombre del Señor. Y si viene esto, hágase tu voluntad, Padre Santísimo. Te amo tanto, Padre mío. Gracias por tu amor, Padre Santo. Y empezamos. ¿Sí? Esa es la relación que tenemos que tener con Dios. Porque a veces tenemos una relación como de miedo, como de me porto bien para que el Señor me bendiga, y luego de reclamo, si me he portado tan bien, ¿por qué no me has bendecido como yo quisiera? Dejé de hacer esto que era malo y en vez de irme bien me va peor, mejor me hubiera quedado con lo que estaba, bla, bla, bla. Con Dios no hay trueque, no es de que, ay, yo porté bien, merezco esto, ¿no? Dios nos quiere dar todo, pero por partes, poco a poco. No cumple antojo ni endereza jorobas. Ajá. Aunque ciertamente sí cumple muchos antojos, ¿no? Decía una señora que yo conocí y que me quedó muy bonita esa frase, que hizo muy padre. Me decía, a Dios hay que pedirle todo lo que queramos. Él sabrá que nos concede, pero nosotros hay que pedirle. No, ustedes pídanle. Ay, no, padre, ¿será malo pedirle que me saque la lotería? Pídele. Capaz de pedirle que la sacas. Tú pídele. Ay, Señor, ¿cómo gustaría sacarme la lotería? Ay, sí. Tú pídele. A lo mejor se te da ánimos de pedirle otra cosa, maneras. Y si Dios te lo quiere conceder, ¿por qué no? Hay un salmo tan hermoso que dice: es inútil que te desveles hasta muy tarde, es inútil que trabajes hasta muy tarde. Dios da el pan a sus amigos mientras duermen. Y se sorprende uno. Así es, mis hermanos, así es. Dios nos da todo lo que necesitamos. Por eso Jesús decía: busquen primero el reino de Dios y todo se les dará. Y volvemos, ¿cuál es el reino de Dios? ¿Y qué hizo María? ¿Y qué esperó? La voluntad de Dios. Esa es la clave. Ay, qué bonito se oye, ¿verdad? En el papel. La práctica es donde vale a veces. Siguiente, página 24. Lucas en su Evangelio muestra otras cualidades personales de María. Una vez que el ángel Gabriel le anuncia que será madre del Mesías, ella se va directamente a ayudar a su pariente Isabel, que tenía ya 6 meses de embarazo. En aquellos días se levantó María y se fue comprometida a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Lucas 1, 39 a 30. El Evangelio de Lucas muestra que María es una persona servicial que va de una vez a ayudar a su prima Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Lucas 1:41. Isabel escucha a María y se estremece el niño en su seno. Con María viene el Espíritu Santo, que cubrió a María en la Anunciación y sigue con ella, porque allí está el Hijo. El niño saltó de gozo en su seno. Indica la alegría mesiánica. Llegó el reino de Dios al mundo y Juan Bautista recibe desde el seno mismo de su madre Isabel la fuerza del Espíritu para realizar su misión. María está unida al Espíritu Santo. ¿Se fijan cómo todo es como un embudo? Todo nos lleva a donde mismo. ¿Se fijan que estamos como una crítica? Es que Dios nos quiere bombardear ahora para ver si entendemos un modo de otro de verdad. ¿Cuál fue la actitud de María cuando recibe la noticia de que va a ser madre de Jesús y queda embarazada? ¿Cuál fue la actitud de María? Hágase en mí, Señor. Después de hágase en mí, ¿qué fue lo que ella hizo? Oye, empezó a abandonar la persona. No. ¿Qué crees tú? Voy a ser la madre de Mesías. ¿Cuál fue? Servicio. Fíjate nomás, qué hermoso. Cuando alguien tiene a Dios en el corazón, es que ni siquiera necesita presumir nada. Muchas veces, muchos santos que han sido muy serviciales y que tienen a Dios en su corazón se han sentido terriblemente pecadores, ¿no? Y dicen: ay, ¿qué hago? Serias limitaciones. A lo mejor la gente dice: ah, qué bueno es fulanito. Sí, pero él sabe qué es lo que tiene en su corazón, sabe sus limitaciones, se siente oprimido por eso.
sabiendo que todo es obra de Dios. Entonces el verdadero servidor de Dios sabe que lo que él hace no es por cuenta propia, sino que siempre es porque tiene a Dios en el corazón y es Dios quien actúa. María es impulsada no por ella misma, sino por el Hijo que tiene en sus entrañas y el Espíritu Santo que la rodea, que es la que la lleva a dar ese paso. Ustedes aquí en la parroquia creo que están ahorita en la misión, ¿no? Como para que la misión, el llevar el mensaje de Cristo no es iniciativa propia, mis hermanos, es iniciativa del Espíritu Santo que muere en nosotros. Es Dios el que hace todo, por eso la gloria es para Él. Nosotros solamente somos, como dice en el Evangelio, ustedes no son más que siervos. Volvemos a lo mismo, fíjense nomás, es el embudo de la teología bíblica. Ustedes no son más que siervos. Digan, solamente he hecho lo que tenía que hacer. Y punto. Ahí está. Siguiente. Y exclamó con una gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Lucas 1:42. Gran voz significa una emoción enorme, alegría espiritual, expresada con palabras de felicitación y elogio hacia esa humilde muchacha, su joven prima que viene a ayudarla desde Nazaret. Isabel bendice a María. Esta bendición se va a mantener por toda la historia humana. María será bendita entre todas las mujeres por haber sido la única mujer, la única madre del único Señor y Mesías Jesucristo, el Rey del cielo y tierra, quien marcó la historia humana en dos partes, antes y después de Cristo, porque venció a la antigua serpiente. Por eso Isabel le agrega la bendición a ese niño que está en el vientre de María. Jesús es la primera parte del Ave María. María es bendita entre todas las mujeres de la tierra. Por último, ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Se llama madre de mi Señor